buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de Cobayas Gamer. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os traigo un nuevo vídeo sobre la madera en Disney Dreamlight Valley. La madera es un recurso súper necesario y hay diferentes formas de conseguirlas dentro del juego. Hoy os voy a explicar todo sobre la madera, cómo conseguirla, la optimización de este recurso, para qué misiones lo necesitamos y cómo hacer para obtener siempre la madera que queremos. Así que vamos directamente al juego, que os lo voy a explicar todo. Pero antes recuerda, suscríbete al canal si te gusta este tipo de vídeos. Venga, suscríbete, dale. Pues ya estamos aquí un día más en Disney Dreamlight Valley y hoy vamos a hablar de la madera, ¿vale? La madera es un recurso que aparece en todos los biomas y lo necesitamos para prácticamente cualquier misión del juego, ¿vale? Cualquier personaje, de todos los personajes que hay, alguna misión de madera va a haber y te va a pedir madera. De hecho, la misión más tocha de madera es la de Mini, que te pide 100 de madera dura, o creo que eran 100 de madera dura o 200 de madera blanda. Una barbaridad, ¿vale? Entonces, la madera es un recurso que vamos a necesitar durante el juego, tanto si ya has completado todas las misiones como si aún te quedan misiones por hacer. Quédate en este vídeo porque te voy a enseñar las mejores formas de conseguir madera y de al final pues tener bastante, sobre todo de las maderas más escasas, ¿vale? Lo primero de todo es ver los tipos de maderas que tenemos. Si nos vamos a recolección, aquí veremos que existen 4 tipos de maderas de momento: la madera blanda, la madera dura, la oscura y la seca. ¿Dónde aparece cada una? Simplemente poniendo el cursor sobre la madera nos dirá dónde aparece cada una. La blanda aparece en todos lados, la dura aparece en menos sitios, la oscura solamente en tierras olvidadas y la seca en tierras olvidadas, cumbres heladas y meseta soleada, ¿vale? Y luego el precio de venta de cada madera, ¿vale? Entonces realmente la madera no la vendáis, nunca, nunca. ¿Cómo se consigue la madera en este juego? Como veis, ya tengo madera en el suelo. La madera se consigue directamente del suelo, ¿vale? Spawnea en el suelo cerca de árboles o arbustos, ¿vale? No es necesario talar árboles ni nada. De hecho, el consejo que os voy a dar es que quitéis todos los árboles, ¿vale? Entonces, la forma, el ratio de spawn, por así decirlo, que tiene la madera es diferente, en el sentido de que al final la madera que es la blanda spawnea más que la oscura, que solamente spawnea en tierras olvidadas, ¿vale? Entonces muchos me decís, me cuesta mucho conseguir esta madera, no sé cómo conseguir tal madera. Pues es que el caso es que si tú, por ejemplo, vas a tierras olvidadas, que es donde solamente sale la madera oscura, y solamente coges madera oscura, no vas a hacer que spawnee más madera oscura, sino que todas tienen la misma probabilidad de spawnear dentro del bioma. Por lo tanto, si tú tienes 4 huecos para spawnear madera y en 2 de ellos te han spawneado madera oscura, y tú recoges esa madera oscura, has dejado 2 huecos libres para que te spawnee o madera oscura o otro tipo de madera. Por lo tanto, siempre que vayáis a buscar un tipo de madera, tenéis que recoger toda la madera del bioma para dejar los espacios libres para que spawnee todo tipo de madera, ¿vale? Si solamente cogéis una madera en concreto, no vais a forzar el spawn de ese tipo de madera, sino que vais a hacer que todas tengan la misma probabilidad. Y lo que va a pasar es que al final os va a salir más la blanda porque es la más abundante. Entonces, eso es súper importante que lo tengáis en cuenta, porque hay misiones en las que nos piden madera dura, por ejemplo, que es la que sale en el bosque de la valentía, y me decís que os cuesta mucho encontrarla, ¿vale? Entonces es por esta razón. Tenéis que recoger siempre toda la madera que encontréis, ¿vale? Y entonces, otra duda que me hacéis mucho es, vamos a ver, yo quiero conseguir más madera de un tipo o de todos los tipos, pero no consigo encontrar dónde sale la madera. La madera spawnea de los árboles, ¿vale? De este tipo de árboles. Como veis, cualquier árbol que tú pongas, los árboles son gratuitos, ¿vale? Si tú nos vas a muebles y nos vamos a árboles, si yo pongo, por ejemplo, este árbol,
este árbol va a hacer que spawnee la madera. Da igual el tipo de árbol que pongas, porque la madera no depende del árbol, sino depende del bioma, ¿de acuerdo? Entonces, si tú pones este árbol, que por ejemplo es del bioma de tierras olvidadas, lo que va a pasar es que alrededor de este árbol va a spawnear madera dura y madera blanda, que es lo que spawnea en este bioma, ¿vale? ¿Qué es lo que he hecho yo para optimizar la recogida de madera? Es quitar todos los árboles del bioma, ¿vale? Si yo me voy aquí, nos vamos a muebles, nos alejamos, como veis yo tengo quita, de hecho voy a quitar esto también, las rocas no influyen, ¿vale? Simplemente pues molestan. Y como veis aquí tengo un árbol, que ahí alrededor de ese árbol me spawnea madera, ¿vale? ¿Lo veis? 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego por aquí nada, por aquí estos árboles no se pueden quitar porque forman parte de la barrera del bioma, estos tampoco, y luego tengo esta hilera de aquí, ¿vale? De árboles. Que más o menos con esta cantidad de árboles, con unos 5 árboles, vais a conseguir toda la madera que necesitéis. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de colocarlos para que os spawnee la madera? Lo mejor es que no lo pongáis pegados aquí porque estáis perdiendo un espacio, sino que los separéis un poco y luego separéis los árboles entre sí para que os spawnee madera. Como veis, yo aquí he conseguido tener una hilera de árboles y el spawn de madera. Entonces, cuando yo voy a buscar la madera al bosque de la valentía, solo tengo que ir a esta zona. Luego por aquí también tengo otros árboles que lo que hay que hacer es quitar estos árboles para forzar el spawn de la madera solo en los sitios donde yo quiero que me salga madera, que en este caso es en esta zona de aquí. Esto lo vamos a quitar, luego ya podéis poner la decoración que queráis, ¿vale? Este árbol también, porque no queremos que spawnee ahí la madera. Y ya está, y con esto tendríamos el bioma listo para que solamente spawnee la madera aquí. De hecho, el spawn de madera es súper rápido. Vamos a recoger toda esta madera, ¿vale? Os voy a contar otra cosa y veréis que en un rato ya tendréis ya tendréis madera por aquí puesta, ¿vale? De hecho, si tú no recoges toda la madera, por ejemplo, habéis visto que he quitado árboles de otros sitios, ¿vale? Tengo que quitar también esa madera porque hay un número limitado de madera que puedes spawnear por bioma. Entonces, si tú no quitas toda la madera, pues no va a volver a aparecer más madera, ¿vale? Entonces vamos a quitar todo esta que había spawneado por aquí y así ya también tenemos como el espacio libre para decorarlo como nosotros queramos, ¿vale? Eso también es importante. Bueno, si te gusta la decoración y quieres hacer cosas más en concretas, pues es una forma que tenéis también pues para liberar el espacio, pero siempre dejando algunos árboles para ese forzamiento de madera, ¿vale? Otra forma de conseguir madera, ¿vale? Sobre todo la madera blanda, las otras no, es con estos tocones. Cuando haces las misiones y vas subiendo en diferentes misiones, si tú quitas estos tocones, bueno, en este caso justo me ha dado un cofre, ¿vale? Pero si quitas los cofres, o sea, a ver, que quiero quitar esto, que luego me da mucha rabia. Si tú quitas el tocón, ¿vale? Te va a aparecer un montón de madera, ¿vale? Entonces, quitarlos todos porque así también forzáis que spawneen otros tocones y conseguir más madera. Los grandes spawnean mucha más madera, pero que yo sepa, solo spawnean madera blanda. No he visto que spawneen otro tipo de madera, ¿vale? Entonces, esto lo tenéis que hacer con todos los biomas. De hecho, si vamos a tierras olvidadas, yo tengo una zona aquí sin árboles. De hecho, mirad, yo prácticamente no tengo ningún árbol por lo mismo, ¿vale? Nos vamos a mapa, o sea, perdón, a inventario, muebles y alejamos. La mejor forma es alejarlo para que solo tengo esta zona de por aquí. Esta zona es la que dejé con árboles. Y por aquí, bueno, pues algunos se me olvidaría quitar, pero voy a quitar todos porque es un rollo, de verdad, un verdadero rollo tener que estar con las... De hecho, aquí mucho tronco. Voy a quitar uno y este lo vamos a mover para acá, para que haya más espacio. Este lo movemos un poquito, ¿vale? Siempre tenéis que dejar como espacio alrededor para que la madera tenga lugar donde spawnear, porque si no, no va a tener sitio donde spawnear. Y ya está, yo con esto estaría,
¿vale? Luego aquí si vamos y solamente recogemos esta madera, lo que os he dicho, no vais a forzar a que spawnee esa madera en concreto, sino que vais a forzar el spawneo de madera en general. Por lo tanto, siempre que estéis buscando una madera en concreto, recogerlas todas. De hecho, mi consejo es que la madera oscura, la que se encuentra solamente en este bioma, la recojáis todos los días. ¿Por qué? Porque va a haber alguna misión en un futuro no muy lejano en la cual vamos a necesitar madera dura, ¿vale? Y es la única madera que solo se consigue aquí. Así que yo creo que lo que mejor podéis hacer es organizaros los árboles de tal forma que los tengáis en una zona y no tengáis que estar recorriendo todo el bioma para buscar la madera, sino si tenéis los árboles en una zona también lo tenéis más liberado para decoración, para por ejemplo plantar o lo que queráis, y es mucho más fácil y mucho más optimizado. Esto lo podéis hacer con todos los biomas que queráis, ¿vale? Yo, a ver, ¿qué os aconsejo? Pues por un lado os diría que no toquéis este bioma porque todavía faltan las misiones de este bioma, pero no creo que pase nada. Yo ya lo he tocado, así que si en un futuro pasa algo ya os avisaría para que vosotros volváis a poner los árboles en el caso de que haya pues un bug o un glitch o algo así. Así que esto es todo lo que necesitáis saber de cómo conseguir madera, cómo optimizar este recurso y conseguir todos los tipos de madera que necesitáis para el juego. Espero que os haya servido este truco, que me dejéis un buen like, que te suscribas al canal que aparece por aquí y aquí más contenido interesante. Nos vemos en un próximo vídeo.